es lo que hacemos? ¿Cómo los tratamos? Bueno, pues lo ideal, en los casos en los que existe una hiperrespuesta a algo en concreto, pues lo ideal es quitar, eliminar esa hiperrespuesta. Desensibilizar, es decir, cuando a alguien una determinada cosa le produce esa respuesta, pues lo que tenemos que intentar es que no lo produzca. Entonces, bueno, para eso, cuando el estímulo es un alergeno, cuando tenemos alergia a algo, pues lo que hay que intentar es, mediante las vacunas, quitar esa sensibilidad, pero desde luego no siempre es fácil y no siempre es efectivo, ni mucho menos. Eso por un lado. Y por otro lado, el tratamiento va encaminado a dilatar la vía aérea. Si nosotros tenemos una contracción de la vía aérea, pues lo que tenemos que intentar es volver a agrandarlo, ¿de acuerdo? Y para eso hay fármacos bastante distintos, bueno, pues digamos así, abreviando, que los bronquios tienen varios tipos de receptores. Los receptores que más nos interesan ahora, que son los que dilatan, son los que se llaman beta. Y dentro de los beta vamos a decir que son los beta 1. ¿Por qué? Porque en el corazón también hay receptores beta, pero son un poquito distintos y son los beta 2. Entonces, bueno, pues en un principio se utilizaban los fármacos con acción beta y lo que hacían es, por un lado, abrir otra vez los bronquios, broncodilatar, pero tenían como efecto secundario que a su vez actuaban sobre el corazón positivamente, es decir, aumentaba el trabajo cardíaco, la frecuencia cardíaca, provocaba taquicardias, en fin. Luego, gracias a los avances de la técnica, hay sustancias que solamente actúan sobre estos y lo que hacen es dilatarlos, son broncodilatadores. Luego hay otro grupo de fármacos también que actúan sobre las sustancias que intervienen en esa contracción. Hay sustancias que se utilizan para evitar la obstrucción en el asma de esfuerzo. ¿De acuerdo? Hay una que es específica, el cromoglicato sódico, se utiliza para ese asma de esfuerzo. Lo que hace es evitar que cuando determinados pacientes, sobre todo niños, pues corren y realizan ejercicio, que le aparezca por ese frío que se traga, por el respirar aire frío, que aparezca crisis asmática. ¿De acuerdo? Es una medicación específica para ese tipo de asma. Y bueno, pues también se utilizan corticoides en casos ya más extremos, a dosis muy variables, por vía inhalatoria o vía oral, en fin. Eso es un tema bastante más complicado y que no vamos a entrar en él, más que nada porque no tenemos tiempo y porque además esto es patrimonio del médico. Es decir, no vamos a entrar en él para evitar riesgos de que alguien se automedique. Vamos a pasar al segundo tema de hoy. El SAS. Esto que tiene pinta de líneas aéreas no lo es. El SAS significa síndrome de apnea del sueño. ¿De acuerdo? En inglés coinciden las siglas, pero no lo vamos a decir en inglés. Síndrome de apnea del sueño. ¿Qué significa? Bueno, pues síndrome está claro. Vamos a explicar lo que significa apnea. Vamos a apuntarlo. ¿Qué significa esta palabra? Apnea. Apnea es una disminución hasta el cero, disminución total del flujo de aire que pasa, ¿de acuerdo? Es decir, no pasa aire. En el momento en que hay apnea, se detiene totalmente ese paso de aire. Síndrome de apnea del sueño es un síndrome en el que aparecen, ahora veremos cuántas apneas durante el sueño de las personas. Estas apneas, bueno, pues en algunos casos son normales. ¿Cuándo dejan de ser normales? Se considera apnea cuando la parada es mayor de 10 segundos. Mayor de 10 segundos para que ya se considere como tal. Pero no solamente duran 10, en algunos casos llegan hasta 2, 2,5, incluso 3 minutos de parada. Algunos ya están empezando a poner caras raras. Dice, yo 3 minutos me ahogo, no puedo estar 3 minutos sin respirar. Pues sí se puede. Voluntariamente no, pero en el sueño algunos pacientes sí tienen apneas tan prolongadas. ¿De acuerdo? Apneas que pueden ser, vamos a diferenciar, centrales, periféricas y mixtas. Centrales, cuando no hay flujo
no hay flujo aéreo y tampoco hay contracciones musculares, es decir, digamos que el cerebro no manda orden a los músculos para que se respire, por eso se paraliza. Si nosotros tenemos el flujo respiratorio, inspiración, expiración, inspiración, y llega un momento aquí se para y luego otra vez inspiración y expiración, esto sería el ciclo normal. Esto, cuando dura más de 10 segundos, sería una apnea, ¿de acuerdo? En los casos centrales, si nosotros esto es el flujo respiratorio y nosotros pintamos justo a la vez una gráfica de lo que es el trabajo muscular, nosotros veríamos que desde aquí hasta aquí pues existe trabajo muscular, ¿de acuerdo? Y aquí no lo hay. No lo hay porque en este periodo de tiempo el sistema nervioso central ha dicho que no se respira. Luego ya veremos por qué, pero los músculos no se mueven. Mientras que si la obstrucción es periférica, si la apnea es periférica, supone que existe un obstáculo. En la vía aérea, a cualquier nivel, existe un obstáculo para que entre el flujo de aire. Con lo cual, nosotros tenemos que la musculatura sigue funcionando normalmente. Cuando llega aquí el obstáculo, la musculatura no se para, sino que de hecho suele ir mucho más acentuada y más desorganizada. Y luego ya cuando se restablece el flujo, pues ya se normaliza. ¿De acuerdo? Bueno, el último es un tipo mixto, que no hay que darle muchas vueltas. Interviene una parte de uno y una parte de otro. Para que esto quede claro, pues háganse a la idea. La apnea central es cuando uno decide no respirar. En este caso es involuntario, pero imagínense que yo de momento digo, pues ahora voy y no respiro. Se aguanta la respiración, sería el caso de apnea central. Cuando uno no quiere respirar, la musculatura se para. ¿De acuerdo? El segundo caso, el periférico, pues a uno le ponen una bolsa de plástico en la cabeza y no pasa el aire. Eso es periférico. ¿De acuerdo? El aire no entra porque no hay posibilidades, pero el músculo intenta hacer esfuerzos por respirar. ¿Vale? Bueno, ahora que ya hemos distinguido estos grupos, vamos a ver a quién afecta. Bueno, pues una vez más, como casi todos los problemas respiratorios, a los varones. A los varones en proporción 5 o 6 a 1 con respecto a las mujeres. ¿De acuerdo? Varones a partir de cierta edad ya, cuando ya vamos pasando los 40, incluso los 50, pues mucho más frecuente. A partir de eso, del medio siglo ya tenemos problemas más serios. Y además se asocia a determinadas, bueno, íbamos a decir patologías, sí, casi que lo es. En primer lugar, la obesidad. La obesidad, que como tal no llega a ser una patología, pero que se suele acompañar de otras muchas. Se asocia a obesidad con una frecuencia muy grande, más o menos 2/3 partes de los casos del síndrome de apnea del sueño son pacientes obesos. También se suele asociar a hipertensión que, bueno, pues esto viene a ser la pescadilla que se muerde la cola, porque la apnea también provoca hipertensión y cuando hay hipertensión suele aparecer más apnea. Así que bueno, pues está bastante relacionado. ¿De acuerdo? Tenemos eso, por un lado la obesidad, por otro lado la hipertensión que acompaña a esta enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues fundamentalmente estas apneas tienen un problema grave y es que desestructuran muchas cosas. Lo primero, lo más importante desde luego, es que desestructuran el ciclo del sueño. ¿Por qué? Porque cuando las apneas son grandes, se produce un despertar. La persona despierta más o menos porque la mayoría de las veces, sobre todo cuando esto está avanzado, ese despertar no llega a ser consciente. La persona no tiene conciencia de haberse despertado, pero son muchos despertares. Estamos hablando de apneas de más de 10 segundos y, que no lo hemos dicho al principio, para que se considere un síndrome de apnea del sueño hace falta que haya más de 5 apneas por hora. ¿De acuerdo? Más de 5 apneas por hora para que se considere síndrome de apnea del sueño. La clínica y la definición no siempre se acompañan, pero bueno, pues se intenta más o menos poner un límite y a partir del 5 ya se considera. Entonces son muchos despertares. Tengan en cuenta 5 por hora.
Si despertáramos 5 veces cada hora, pues menudo sueño. En eso consiste el problema fundamental de esto. ¿Por qué? Porque esos despertares hacen que no se llegue en ningún momento a mantener un sueño profundo. Cuando no se alcanza el sueño profundo, lo reparador del sueño desaparece. Con lo cual, a partir de ahí surgen un montón de problemas que vamos a ver a continuación. Aparte de alterar el sueño, alteran más cosas. Por ejemplo, altera el ritmo cardíaco. Alteran el ritmo cardíaco de manera que aquí, durante la apnea, parece bradicardia, el corazón se tranquiliza un poco, va más lento, pero cuando recupera, a partir de aquí aparece taquicardia. Taquicardia que algunas veces se acompaña de extrasístoles, de arritmias, y que en casos graves puede incluso provocar muerte súbita por estas arritmias. También provoca alteraciones no solo del sueño y del ritmo cardíaco, sino también alteraciones endocrinas, bueno, como además ya hemos visto que casi todo ocurre en varones, además les da disminución de testosterona, con lo cual, pues a esto se le acompaña que disminuye la libido y, bueno, pues en algunos casos extremos pues aparecen esas alteraciones secundarias de distribución del vello, de ginecomastia y demás, bueno, más cosas relacionadas con esa disminución de libido. También, como ya hemos dicho antes, provoca subida de tensión, incluso hipertensión pulmonar en algunos casos graves. Pero bueno, ya hemos visto todo lo que desestructura. ¿Y eso qué repercusiones tiene? Pues la repercusión fundamental es más o menos evidente. Si se altera el sueño y uno de noche no duerme bien, no duerme con profundidad, ¿qué es lo que ocurre cuando uno está varias noches sin dormir? Pues que de día se muere de sueño. Aquí ocurre lo mismo. El síntoma fundamental se denomina, lo vamos a poner donde, bueno, no lo ponemos, sí, lo ponemos. Hipersomnia. Este es el síntoma fundamental, es decir, uno tiene mucho sueño. Tiene mucho sueño, sobre todo es característico después de comer y, bueno, pues esto puede expresarse en situaciones de poca actividad, que es lo más leve, es decir, pues cuando uno se sienta después de comer a ver la televisión, sobre todo determinadas cadenas, no esta, cuando se sienta a ver determinadas las películas de, no vamos a decir qué cadena, después de comer, son soporíferas, entonces uno se queda frito. Pues estos pacientes es imposible que no se duerman en estos casos, o cuando uno está haciendo actividades que no requieren mucha atención, cuando uno viaja en transporte público, por ejemplo, que va en el metro, en el autobús, pues igual se queda dormido. Pero en los pacientes ya graves, afectados graves con este síntoma, ese sueño es terrorífico y afecta a cualquier nivel. Son pacientes que se pueden quedar dormidos conduciendo un vehículo. Cuidado, porque esto es uno de los problemas más graves y es causa de accidentes frecuentes. Conduciendo un vehículo o hablando con alguien se queda dormido, con lo cual, bueno, pues también da problemas. Incluso pues está descrito y ya son problemas mucho más serios, pues incluso en actividades sexuales uno se queda dormido, o sea, en pleno. Eso ya tiene que ser muy grave. En casos muy graves yo no he llegado a conocer ninguno, pero está descrito. Con lo cual, bueno, pues problemas a todos los niveles. En primer lugar, pues problemas, ya hemos dicho, por el tráfico. Accidentes de tráfico porque uno se queda dormido al volante. Y problemas laborales evidentes. Imagínense estar en el trabajo y que uno se esté durmiendo todo el día. Cuando eso le pasa a uno el lunes por la mañana después del fin de semana, pues es comprensible, pero estos pacientes no conocen días, se quedan dormidos siempre. Esos son problemas bastante serios. Problemas conyugales, pues ya no hablamos de cuando uno se queda dormido en plena... no, problemas a todos los niveles. También, bueno, pues ahora que hablamos de la pareja, en algunos casos, sobre todo al principio, uno no se da cuenta de estas cosas. Uno no se da cuenta de que está todo el día atocinado y es la propia familia la que lo refiere, porque, bueno, pues aparte del sueño, pues existen también otras características psíquicas. Uno anda pues más aturdido, con más dificultad intelectual, un poco desorientado, bastante más irritable, en fin, las cosas típicas de cuando uno no ha dormido. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo esto en cuanto a lo que es, por qué es y los problemas que da. Ahora lo difícil es cómo lo solucionamos. Bueno, pues vamos a hablar muy brevemente de un par de cosas.
Primero, tratamientos médicos prácticamente ninguno. En cuanto a medicaciones, ninguno. Vamos a intentar, por un lado, eliminar esos factores que se asocian, es decir, a los obesos, pues eliminar esa obesidad, eliminar la hipertensión, eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, cuando existe algún factor anatómico que condiciona esa disminución del flujo, esa dificultad y que hace que en algún momento se colapse la vía aérea, pues cuando hay esa malformación anatómica se corrige quirúrgicamente, se hace lo que se llama úvulo-palato-faringoplastia. Toma ya. Úvulo-palato-faringoplastia, es decir, la plastia es una remodelación. Se remodela la úvula, la campanilla, el paladar, la faringe, lo que haga falta, para que el paso del aire sea normal. Estamos hablando de cuando existe una malformación, una desviación muy importante del tabique, esas cosas. Esos son los casos que soluciona la cirugía. Y en los casos en los que uno no vale y otro no vale, bueno, pues existe un famoso aparatito que es lo que se llama los ventiladores de presión positiva, es decir, son unas mascarillas que lo que hacen es durante toda la noche mantener una presión para que no se interrumpa en ningún momento ese flujo de aire. En esos casos, bueno, pues la recuperación es bastante notoria. Cuando uno empieza con esa maquinita, pues se recupera, esa hipersomnia desaparece, uno se encuentra más espabilado, aparecen los demás problemas asociados, la dificultad de pensar, la irritabilidad, todas esas cosas desaparecen. Por último nada más, solo mencionarles que en algunos casos esto llega a ser tan extremo, que es necesario hacer una traqueostomía, es decir, abrir un boquetito aquí abajo, donde tengo más o menos el micrófono, por ahí, tapado con la corbata, se hace un boquetito para que se respire por ahí. Desde luego eso es fabuloso en cuanto a que los síntomas desaparecen, pero bueno, evidentemente solo se hace en casos muy extremos, en casos en los que la limitación es tan importante que merece la pena hacer un boquete ahí para que se respire a través de la tráquea directamente, para poder vivir. Y bueno, pues nada más, íbamos a adentrarnos un poquito más en esto, pero se nos acaba el tiempo. Nada más por hoy, ya les veré el próximo día. Buenas tardes.